El Señor es bueno y maravilloso y por Él estamos aquí. Agradezco al hermano Narciso Charles por la propuesta en la que aceptamos con mucho amor y con las ganas de estar aquí para hablar de lo que el Señor ha hecho en mi vida, en el plano y la sección de comunicación social, que también comparto en lo que es en la sociedad dominicana y en otros lugares que el Señor nos ha permitido estar. Amén. El Señor siempre se manifiesta de muchas formas y todos nosotros somos de una u otra forma comunicadores del Evangelio, porque eso es la encomienda que el Señor Jesucristo ha puesto en nuestras manos. Nos ha dado la facultad de hablar de manera verbal, otros por señas, pero es comunicación. El Señor es bueno y maravilloso. Vamos a buscar la lectura bíblica. Vamos a buscar la lectura bíblica en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. El que lo tengan, pueden decir amén para leer juntos. Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Marcos 16, versículo 15. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les digo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Id y predicar por todo el mundo el Evangelio a toda criatura. Amén. Agradecemos a Dios por esta encomienda. Gracias, Padre, porque estamos aquí para cumplir esta misión que nos ha encomendado a todo el pueblo que te sirve, en la que nos ha dado la facultad de hablar de la grandeza que has hecho en la tierra, para que otros sean edificados y sean fortalecidos en tu palabra, mi Dios. Gracias por este privilegio y permítenos, Señor, capacitarnos en tu palabra y tener una respuesta que a través del Espíritu Santo puedas llevar a toda criatura que tenga necesidad de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y el título que hemos colocado a esta charla conferencia es Importancia del buen uso de la comunicación en la iglesia. Porque el tema de la comunicación es amplio, pero la hemos dividido en otras fases en las que estaremos compartiendo los próximos meses, para que así nuestros hermanos tengan toda la información que necesitan en el plano comunicacional. Hay comunicación en los medios radiales, televisivos, redes sociales, comunicación y evangelismo en los hogares, en los hospitales, en los diferentes lugares donde se habla la palabra. Hay una forma de comunicación y se necesita la orientación pertinente para que el uso y el manejo del mismo sea el adecuado y el correcto, porque Dios se rige por el orden. Cuando hay orden a la hora de llevar y predicar la palabra, el Espíritu Santo está. ¿Qué dice las leyes dominicanas? ¿Qué dice la Constitución acerca de la comunicación? En su artículo 49, la Constitución dice y consagra el derecho a la libre expresión del pensamiento. El artículo 49 de la Constitución avala que todo ciudadano tiene la libertad de expresión y del pensamiento. Es decir, que usted es una persona que tiene democracia propia a la hora de expresarse, de manifestar su sentir, su forma de pensar, su forma de ver las cosas y su opinión. Y es
respetable, porque usted es un ciudadano común, corriente, pero con la capacidad de análisis, con la capacidad de pensar, independientemente de que los demás estén o no de acuerdo a su forma de pensar, pero eso es respetable. También lo contempla la ley 61:32. Nadie puede oprimir su forma de pensamiento. Es un derecho que también Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Nos ama tanto que nos permite expresarnos a través de ¿qué? De la oración. La oración es el canal eficaz para que cada uno de nosotros nos expresemos a Él. Tal como el hermano Robert Matos leyó al principio del inicio del culto, que la expresión no está en mi lengua, pero Dios ya la conoce. Amén. Gloria a Dios. Pero aún así, si fuera así, que Dios conoce todo lo que vamos a expresar y no nos deja orar, ¿qué sentido tendría la relación con Dios? Ninguno. Pero sin embargo, Dios te deja hablar, te deja expresarte, te deja manifestar cómo tú te sientes. Y es por eso que cuando un cristiano tiene esa facilidad de comunicación a través de la oración, fluye instantáneamente en su crecimiento espiritual, porque siempre está en comunicación con Dios. Cuando en lo secular tenemos comunicación con alguna autoridad y que las cosas los demás ven que usted se está superando, y lo primero que dicen es: pero tú estás pegado con el gobierno, tú estás pegado con esta autoridad. ¿Pero por qué? Porque esta persona está en constante comunicación con esta autoridad que le suple esa necesidad. Entonces, ¿por qué yo no tengo esa facilidad? Hay que ver si no estás en constante contacto con esa autoridad. Así pasa con Dios. Así pasa con Dios. Cuando estamos en constante oración, ahí el Señor se manifiesta de una manera especial. Ahora, ¿qué es comunicación? Según lo que las definiciones varían en los medios, dice que es la transmisión de información entre dos o más individuos, ya sea verbal o no verbal, que permite la interacción, el entendimiento y la construcción de relaciones. Es decir, cuando Dios insta al pueblo a llevar el evangelio, ¿cuál es el mensaje? De predicar lo que Él hizo, de dar a conocer todas las obras y lo que Él puede hacer por la humanidad. ¿Cuál es el canal? Cuando usted se comunica con alguien de manera verbal, se está comunicando en el lenguaje que se entiende a cada uno. Los sordomudos, aunque no se expresen igual que nosotros de manera verbal, pero lo hacen a través del lenguaje de señas. Y personas que hablan, como usted y como yo, aprenden el lenguaje de señas para poder tener el acceso a comunicarse con esa comunidad. También predicadores aprenden otros idiomas porque quieren extender su forma de comunicar el evangelio en otras lenguas: inglés, francés, chino, alemán, cualquier idioma, porque entiende que va a extender el evangelio. Y es así. ¿Y qué es el evangelio? Predicar las buenas nuevas, comunicar las buenas nuevas a las personas que tienen una necesidad de recibir información de parte de Dios. Porque muchos han escuchado del evangelio, pero no de la forma correcta. Carecen de la información, ya sea a través de la Biblia, o se le ha comunicado de forma inapropiada para que puedan entender el mensaje que Dios quiere llevar a cada uno de nosotros. Porque Dios trata con las personas de manera particular, de manera que se pueda hacer entender
de que Él quiere transformar a las personas que necesitan de Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, otra forma de comunicación que hubo en la Torre de Babel es que un grupo de hombres construían una torre con la pretensión de llegar hacia el cielo. El corazón del hombre maquinó: vamos a construir una torre que llegue al cielo. Pero ¿qué hizo Dios en su misericordia? Dios, en vez de destruirlos, tronchó una forma de comunicación, dividió las lenguas, dividió el lenguaje en la que se estaban comunicando los hombres de la Torre de Babel. Él pudo haber destruido esos hombres, pero sin embargo hizo una alternativa sabia y sin implicar destrucción de esas personas que estaban construyendo. Dios conoció el pensamiento de esos hombres y dividió las lenguas, porque Dios sabía que cuando el hombre se comunica hay un poder grande. Confundió las lenguas, tronchó una forma de comunicación. Y Dios dijo: voy a dividir las lenguas para que uno no entienda al otro. Cuando en una sociedad no hay comunicación efectiva, una sociedad no puede prevalecer. Así es una iglesia. Una iglesia sin una comunicación efectiva no puede mantenerse sana, porque cada cual va a tener una forma de pensar y va a guardar en sí ese sentir y no lo va a manifestar. Y cuando se trata de cosas que pueden perjudicarnos, el corazón guarda sentimientos que Dios no va a aprobar. Ahora, en lo que acabo de leer del artículo 47 de la Constitución, de la libre expresión, usted tiene la libertad de expresarse. Ahora bien, hay límites en esa forma de comunicación. No quiere decir que yo tengo libertad de expresión a que utilice este altar y esta plataforma que es santa, donde Dios se manifiesta para comunicar verdad, justicia, restauración y edificación, la convierta en un escenario para difamar, para injuriar, para maltratar, violentar la dignidad de cualquier persona o ministerio. Por ejemplo, en este caso, el hermano Robert Matos está haciendo, creo yo, una transmisión en vivo, grabando, y hago referencia a un ministerio de manera déspota, de manera negativa, de manera que puede implicar calumnias, en la que ya se está viendo como algo normal en los medios para llamar la atención, en la que puedo asegurar que Dios no respalda este tipo de comunicación, porque su palabra dice que debemos predicar el evangelio, las buenas nuevas, para construir, para edificar las vidas que están en necesidad, y utilizamos escenarios como estos para expresarnos negativamente de alguien o de un ministerio. Cuando nosotros hacemos el uso incorrecto de la palabra de forma negativa, el Espíritu Santo no va a respaldar esa forma de comunicación. Ahí me estoy expresando de manera propia. Y cuando alguien está grabando un video en la iglesia, en ese momento cuando usted está hablando, alguien que no conoce a Dios puede editar ese video, subir en las redes sociales y pueden reproducir esa forma como tú te estás expresando, y puede traer consecuencias de esa forma como usted habló. Entonces, cuando se habla y se expresa de que usted tiene esa libertad, no quiere decir que vas a hacer el uso como usted quiera. No, este aparato es peligroso cuando se usa de manera inapropiada. Es lamentable que hoy en día en los medios se está hablando negativamente por apoyarnos en el artículo 49 de la Constitución, y que personas han sido demandadas
por el uso inapropiado y de hacer injurias y difamaciones sobre acciones que no corresponden a la persona, y ya cuando se vean en el problema no saben cómo salir de ellos. Entonces, nosotros como iglesia debemos tener mucho cuidado a la hora de expresarnos en este altar y en cualquier altar donde se le da la oportunidad a usted de predicar la palabra. Porque lo importante es que la audiencia pueda ser edificada en el Señor, de que la audiencia aprenda lo que usted ha instado de lo que Dios ha puesto en la Biblia. Ese es el propósito real. Pero lamentablemente el enemigo ha inyectado pensamientos negativos en personas que no tienen una buena comunicación con Dios y prefieren tener buena comunicación con el mundo, y ha habido detrimento del evangelio. Es por eso que las personas se sienten desconfiadas en muchas iglesias, que no sienten ser restaurados y edificados cuando asisten a un concilio, debido a que un grupo de personas que están desinformando acerca de la palabra en las iglesias, y que lamentablemente llega a los medios, y es por eso que la gente ha menguado en lo que estamos realizando, que es un evangelio y una comunicación con propósito. Pero nosotros no nos podemos detener por comentarios que están afectando y lacerando el desenvolvimiento del pueblo de Dios a nivel de comunicación. Porque Dios tiene un tratamiento diferente con usted y tienes un don y un ministerio que desarrollar. Hay algo muy importante también que el hermano Robert Matos abordó, que es la usurpación de funciones hasta dentro de la iglesia. Si usted ha sido llamado pastor, el pastorado es un don de Dios. Es una forma de comunicación con la iglesia para poder amparar y respaldar al concilio. Si usted es llamado a ser pastor, desarróllalo dentro de la preparación, lo que requiere para que puedas tener un rol protagónico, pero bajo la alianza del Espíritu Santo de Dios. Si eres llamado a predicador, pues logre su preparación. Si es a las naciones, a los medios de comunicación, a su comunidad, pero conociendo las didácticas correctas, usted puede lograr una comunicación efectiva del Evangelio. ¿Cómo debe ser la buena comunicación en la iglesia? Comuníquese con claridad. Cuando usted se comunica con claridad, no estoy hablando de que debes utilizar palabras científicas, porque aquí nadie es científico, ni lenguaje jurídico, ni lenguaje médico. Usted tiene que comunicarse de forma clara, que todo el mundo le entienda. Palabras sencillas de acuerdo a la audiencia que le está escuchando. Si usted se está comunicando en un culto, en una zona rural, debes utilizar un lenguaje claro y sencillo para que esa población que no ha estudiado en la universidad o no ha hecho el bachiller le pueda entender. Para que usted predique de una forma clara, que toda persona, por más analfabeta en cuanto a letras se refiere, pueda captar su mensaje. Y muchos predicadores han caído en la comunicación de lenguaje especial, tal vez para impresionar a la audiencia y hacerle entender que es una persona documentada, culturalmente amplia y que ha sido letrada o que es letrada. Y Dios conoce el corazón del hombre y sabe perfectamente cuando usted lo está haciendo de forma genuina, de forma
Cuando usted se comunica de forma clara, el Espíritu Santo va a respaldar esa forma de predicar, porque Dios ve humildad en usted. Y cuando Dios ve que usted se está comunicando de forma clara, Dios va a enriquecerlo a través de la palabra. Precisión. Comuníquese con precisión. La precisión es con determinación. Usted debe hablar con determinación y seguridad de lo que está expresando. Eso de hablar rápido, eso es caótico, porque la audiencia que le está escuchando psicológicamente va a entrar en un estado de desesperación y ansiedad, porque las ondas de su voz, la frecuencia de su voz está alterando emociones de la audiencia. Hable con precisión y eso va acompañado de seguridad. Cuando usted habla con precisión, con claridad, con seguridad, puede haber 100,000 personas ahí y usted no va a sentir presión, porque estás asegurando y estás en un pedestal de que tienes control propio. Cuando usted se comunica con precisión, la gente lo nota. La iglesia nota cuando usted está hablando con seguridad. No apresure sus palabras. Coordine el pensamiento que vaya alineado con sus palabras para que la iglesia le entienda, para que la iglesia capte lo que usted está hablando. Fluidez. Comunicación con fluidez en la iglesia. La fluidez viene de la riqueza de lectura que usted tiene de la Biblia. Cuando usted está en constante lectura bíblica, usted se comunica con desenvolvimiento. Las palabras y las ideas surgen con facilidad, porque usted domina el tema que está hablando. Cuando una persona tiene fluidez a la hora de comunicarse verbalmente, le puedo asegurar que es una persona leída, letrada, una persona que se documenta de todo lo que cae en sus manos. Y no solamente letrado de Biblia, lea libros de historia, lea libros de geografía, cultura general, política, economía, psicología. Eso le va a ayudar a usted a enriquecer su prédica. Cuando usted es una persona que está documentada en cuanto a la política o la economía, su prédica usted puede hacer referencia de lo que estamos viviendo en la sociedad a la luz de la palabra, y la gente aprende de usted porque está en constante lectura, y no solamente de la Biblia. Si a usted le gusta la poesía, le gusta las cosas románticas, el Cantar de los Cantares es una referencia eficaz para hacer poemas por el Día de las Madres, el Día del Amor, cualquier día especial en la que usted quiere manifestar el don y el talento que Dios ha puesto en usted para glorificarse Él y para que la iglesia se sienta bien. La lectura le ayuda mucho. Hay muchos hermanos que han dicho: no, yo solamente leo la Biblia, yo no leo de política porque yo no quiero saber de política. No estoy hablando de politiquería, que es diferente. No, que yo no puedo leer cosas mundanas. Hay muchos libros que le va a ayudar a usted a enriquecerse profesional y técnicamente, porque un buen predicador debe estar documentado de cultura general, para cuando vaya a un país sepa cómo usted va a manejarse ante una audiencia de 3, 5,000 o 10,000 personas. Hablar de su país, cómo Dios ha bendecido su país, de qué Dios ha librado su país, el país que estás visitando, cómo es su cultura, cómo es su gente, cómo es su
su población, su turismo. Todo eso le ayuda a usted a documentarse ampliamente. Es por eso que hay muchos hermanos y hermanas que no se sienten cómodos cuando se le da una parte para dar un mensaje o una palabra, porque el que está constantemente leyendo tiene una palabra que compartir con la audiencia. Siempre tiene un mensaje en carpeta para compartirlo, porque está en constante lectura. Y a veces somos haraganes para leer. El aposento alto es un material maravilloso. Todos los folletos de la iglesia. Aprender de tu país también le ayuda también para que, por ejemplo, una situación de Israel que está dentro de la fluidez. Hablamos del pueblo de Israel, que Dios, vamos a orar por Israel, pero nos hemos preocupado de conocer cómo es actualmente la política, la población de lo que es la nación israelí. Cuando oramos a Dios por Israel, podemos expresarnos con fluidez de esa nación. Una cosa es el pueblo de Israel en la época de Jacob y de todos los que sirvieron a Dios, a lo que es la nación hoy en día, 2025. ¿Cómo es su política? ¿Cómo es su población? ¿Cómo es su evangelio? Todo eso implica a que tengamos dominio. Si le gusta esa nación, estudie esa nación para cuando le toque abordar ese tema, tengas fluidez de comunicar sobre ese país que usted tiene afinación o se identifica con esa cultura. Por eso es que caemos en las vanas repeticiones cuando no dominamos un tema. Es muy importante que nosotros tengamos la atención debida para aprender de lo que es el evangelio, y la lectura del mismo le permite a que tengas la fluidez de manejarse públicamente. Otro punto importante: comunicación con respeto. Procure siempre comunicarse con altura. El respeto es la vestimenta del cristiano. Independientemente del amor de Dios, cuando usted respeta y se comunica con respeto, las cosas fluyen y su audiencia recibe su mensaje. Aunque no esté de acuerdo con su punto de vista, pero si usted lo hace dentro del marco del respeto, la audiencia por lo menos capta el mensaje. Cuando usted respeta a su audiencia, la persona va a tener una referencia positiva de su intervención. Cuando usted se dirige a un hermano con respeto sobre algo que a usted no le pareció correcto, el hermano lo acepta con amor. Porque cuando respetamos, eso es algo que hace magia. Cuando usted dice: hermano, el punto de vista expresado de tal tema, yo entiendo, o lo que usted hizo, o lo que usted planteó, yo creo que se puede hacer de esta forma, se puede hacer de la otra, pero cuando se hace con el marco del respeto, la persona lo recibe. Ahora, si vas con agresión verbal, el escenario se torna completamente diferente. Y es por eso que muchos piden: yo pido respeto. Cuando una persona pide respeto es porque se está sintiendo agredida del emisor en el momento que se está expresando. También un punto importante: debemos cuidar el tono de voz cuando nos comunicamos. El tono de voz y el lenguaje corporal hablan mucho. Yo me estoy expresando verbalmente, pero debo manejar un tono y un lenguaje corporal acorde a lo que estoy expresando. Es lamentable que muchos predicadores utilizan un tono de voz agresivo cuando están hablando de la palabra. Se siente, se proyecta con agresión. Aunque en ese momento la persona no lo vea,
pero la audiencia que lo ve puede discernir, esta persona está molesta o enojada. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene que trabajar eso. Porque cuando nos comunicamos de una forma agresiva, en un tono agresivo, desagradable, imperativo, la audiencia se va a sentir incómoda con usted. Va a empezar unos con otros a secretearse. Pero esa predicadora está enojada. Mucho cuidado. Estar en este altar, el lenguaje corporal juega un rol magnífico. Yo estoy caminando de forma moderada. Procure caminar de manera moderada en el escenario donde usted está. Eso de desplazarse, porque Cristo viene, eso es detrimento. Eso es respeto la forma personal y anímico de cada cual, pero en comunicación eso no es correcto. ¿Por qué? Porque la audiencia que le está viendo y escuchando se va a desconcentrar. Si hay un camarógrafo grabando o alguien que está llevando cobertura de esta intervención que usted está realizando, tiene que mover la cámara de un lado para otro. La audiencia que está de este lado tiene que fijar la vista para acá, y si me muevo para acá la vista tiene que formar, y si me voy para atrás, entonces ya hay una desconcentración. Hay que saber refutar, hay que saber 3 minutos y viene el fuego de Dios, mira cómo cae, mira cómo prende, mira cómo va. Usted se está comunicando. ¿Con quién usted se está comunicando? Usted se está comunicando con usted mismo. Usted se está comunicando con usted mismo. Pero hace tiempo que la audiencia se desconectó y estás impulsando a que las emociones imperen en ese escenario. Una cosa es el mover del Espíritu Santo en el siglo apacible. ¿Qué otra forma que usted se emocione? Debido a que el expositor está proyectando esa imagen y ese lenguaje corporal. Dios se mueve en el orden, y comunicar el Evangelio es más que emoción, es mover el corazón de la persona, transformar, que el Espíritu Santo haga en la vida de cada cual. Porque al final de su participación le preguntarán a usted: ¿de qué se trató el mensaje? ¡Ay, que Dios se movió de una forma especial! Pero ¿cuál fue el mensaje? Usted no va a saber decir, porque usted se desconectó. Ya usted se desligó del mensaje central de esa intervención de esa persona. Por más reconocido que sea un predicador, pero si no tiene la formación de comunicación, va a cometer muchos errores y va a violar los protocolos en ese sentido. Es por eso que debemos tener cuidado. Si vamos a pedir a Dios que nos lleve a las naciones, debemos prepararnos en el plano comunicacional, porque le va a escuchar no es dominicano, le va a escuchar salvadoreños, puertorriqueños, mexicanos, canadienses, españoles, personas que están completamente diferentes a nuestra cultura dominicana. Nosotros somos dominicanos y somos eufóricos y alegres, pero cuando estamos en este altar no somos dominicanos, somos hijos de Dios. Estamos siendo un vaso que el Espíritu Santo está usando para transmitir el mensaje de la palabra. Cuando usted está en este altar, usted no es dominicano, usted es un discípulo de Cristo. En este momento estoy dando una charla, conferencia como comunicadora del Evangelio con propósito, como una sierva de Dios, humilde, sencilla, pero que Dios nos ha ayudado y nos ha documentado de lo que es la comunicación, y lo estoy compartiendo con ustedes para que estas informaciones que estoy transmitiendo le puedan servir a lo que Dios quiere hacer.
¿A usted le gusta predicar en la comunidad? Tener las herramientas necesarias para que lo puedan hacer con efectividad. Prudencia, comunicación con prudencia. Debemos ser prudentes en todo. La prudencia es uno de los frutos del Espíritu Santo, la mansedumbre de igual forma. Debemos siempre ser prudentes a la hora de comunicar la palabra de Dios. Si estamos aquí y alguien, un amigo, está escuchando su mensaje, debemos ser prudentes para que ese amigo pueda sentir la confianza de aceptar a Cristo en su corazón, de acuerdo a lo que usted se comunicó. Hay cosas que se dicen en este altar y otras que no se dicen. Se las reserva usted mismo. Si yo estoy predicando y en ese momento Dios le muestra una situación propia, mía, personal, es para que usted ore por mí. Para que usted ore por mí. No quiere decir que si Dios le mostró una situación del predicador, usted va a pararse, predicador, en este momento Dios me muestra y esto, y esto, y esto, y esto. No. Dios le mostró para que usted ore en secreto por esa persona. En secreto. Dios tuvo la confianza de comunicarle a usted una situación para que intervenga por ese hermano o hermana. Y lamentablemente se ha visto en muchas iglesias que en medio de la prédica hermanos se han parado y le han quitado el micrófono para expresar lo que Dios ha mostrado. Espere que el hermano termine. Si el Espíritu Santo le dice que se lo comunique, espere que el hermano termine su intervención, lo llama aparte. Hermano, el Señor me mostró esto y esto y esto y esto y esto. Punto. Porque Dios se maneja en el orden. No exponga a un hermano sobre una situación frente a un altar. Hay cosas que se dicen en este micrófono y otras que no. Este micrófono se usa para edificación de la iglesia. Y la oración es una de las herramientas, como dije anteriormente, de comunicación. ¿Por qué dice la palabra que cuando oramos muchas veces no recibimos lo que pedimos? Porque pedir mal. ¿En qué se traduce eso? Se traduce de que nos comunicamos mal con el Señor. No desglosamos lo que estamos pidiendo. Si yo pido a Dios una casa, Dios sabe que yo tengo una necesidad de una casa, por ejemplo. Yo quiero una casa, Señor. Me gustaría que mi casa sea grande, con 3 habitaciones, una sala, un comedor, en el sector Blanquizales. Quiero una casa en el sector Blanquizales, Señor, porque es una zona tranquila. Me gusta la tranquilidad, me gusta tener un patio grande. En este momento no tengo lo económico, no tengo el dinero suficiente, pero quiero una casa en Blanquizales con esta descripción. Usted está desglosando esa petición. Ya usted le comunicó a Dios lo que quiere y usted va a recibir eso si es su voluntad. Porque a Dios le encanta que desglosemos lo que sentimos y lo que queremos. Es una forma de comunicación efectiva. Pero si solamente nos conformamos, Señor, yo quiero una casa. Dios sabe, pero Él quiere que tú se lo desgloses. Cuando usted no se comunica con el pastor sobre un proyecto de la iglesia, el pastor no sabe cómo usted piensa, cómo usted siente. Pastor, me gustaría que esa cortina, en vez de gris, que sean azul, porque van coordinados con el color del fondo del altar. Se ve más delicado, un color más bonito, un color que va con el cielo. Ya yo le estoy expresando tal como quiero la cortina. Así pasa con Dios. Cuando nosotros en una empresa no nos comunicamos adecuadamente las cosas dentro de esa institución o empresa, no pueden fluir.
Y es por eso que ha habido muchos problemas dentro de las empresas, porque la forma de comunicación ha menguado o no se está realizando de forma correcta. Así pasa con la iglesia. Cuando nosotros no estamos utilizando los métodos adecuados para comunicarnos, la iglesia mengua en ese sentido y surgen los problemas. Dentro de la comunicación hay que evitar la impulsividad. Nosotros los pentecostales hacemos el uso que somos impulsivos muchas veces. Cuando nos comunicamos en el Evangelio somos impulsivos, nos dejamos arrastrar por el momento. Y a veces cuando decimos y expresamos cosas y llegamos a la casa, pensamos, pero yo no debí decir eso, o no debí hacer eso, porque te manejaste de manera inapropiada con la impulsividad. Ha pasado en este escenario de otros predicadores que han dicho palabras que no van, que no son correctas, debido a la impulsividad del momento. ¿Qué hago yo en ese momento, en ese instante? Señor, ayuda al hermano a que pueda tener un manejo correcto en otro lugar, porque esos términos no son apropiados ante un altar. Jergas dominicanas, resabios dominicanos, debemos limitarnos de hacerlo en el uso del altar, porque hay muchas palabras que pueden describir lo que usted siente en ese momento, pero utilizar palabras y jergas mundanas como vaina, que esas no son expresiones de un comunicador cristiano, un predicador en un altar. Esas cosas, en vez de vaina, cosas. Esas cosas, no, esa vaina, no, eso no son términos correctos. Usted lo puede usar, mira, no le aconsejo que lo use, porque eso le resta profesionalidad y le quita belleza a su forma de hablar. Eso le resta mucho, porque el que le está escuchando va a decir, pero mira cómo habla ese cristiano, utilizando jergas populares, jergas que no lo describe como un servidor de Cristo. Aquel que lee la Biblia, esos lenguajes que se usaban en el mundo, cuando estábamos en el mundo, debemos abolirlo. Porque nosotros somos portadores del Evangelio, comunicadores del Evangelio. Y debemos tener cuidado con las palabras y términos que utilizamos para predicar la palabra y a la hora de manejarnos cuando no estamos en la iglesia. Cuando estamos en grupos sociales, colegas de trabajo, compañeros, compañeros de la universidad, debemos ahí tener cuidado con los términos que utilizamos, las palabras que usamos, porque nosotros somos 100% de lo que hablamos, y una primera impresión es muy difícil de borrar. Debemos mostrar el espejo de Cristo por sobre todas las cosas, y una forma de expresión correcta, tanto dentro como la iglesia, le va a ayudar mucho para poderse introducir a sectores que usted ni siquiera se imagina. Hablar con elegancia y con propósito abrirá puertas, se los aseguro. Cuando usted llega a una parte, buenos días, Dios le bendiga. Ya usted ha decorado el escenario. Puede ser un escenario o un lugar donde se está peleando y usted llega como siervo de Cristo y una forma de comunicación. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Eso le va a adornar a usted. Ya le identifica completamente. Su palabra verbal pudo acomodar ese espacio en el momento. Donde hay conflicto, usted sea parte de la solución. ¿Cómo? Comunicando efectivamente cuáles son los implicados, cuál es el problema o cuál es la situación, y usted es el mediador de eso. ¿Qué usted desea? Yo quiero que tal cosa se resuelva. ¿Por qué usted no está de acuerdo? Porque esto y esto. Usted puede ceder a esto y esto y esto. No estoy de acuerdo, pero podemos hacer esto.
Cuando hay una comunicación efectiva entre dos personas en conflicto y usted es el mediador, las cosas se solucionan. Porque cuando dos personas están en conflictos, están enojados, no piensan, no tienen la capacidad de medir palabras, porque están bajo la presión del enojo. Cuando dos personas están enojadas, no puede fluir una comunicación efectiva. Debe haber un mediador, que es usted, siervo de Cristo, capacitado con una comunicación efectiva dentro de la iglesia para solucionar ese problema. Dios nos ha llamado a ser pacificadores, y ser pacificador es ser mediador. Y cuando usted es pacificador, usted es una persona que tiene comunicación efectiva, que puede influir y persuadir con riqueza a los demás. Y cuando usted cuenta con estas condiciones, el Espíritu Santo se manifiesta de forma gloriosa, porque Dios ve la intención de usted de enriquecerse de la palabra. Ahora, en el plano número 3, pasos para presentar un mensaje. Ahí es que muchos hermanos le huyen. Mensaje. Hermano, usted tiene un mensaje. Ahora me voy a mortificar. ¿Y ahora qué es lo que yo voy a hablar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y que te invitaron a dar el mensaje en un congreso. Ay, pero ¿cómo lo voy a hacer? Sencillo. Le voy a dar los pasos. Para que usted tenga una comunicación efectiva y el manejo correcto de comunicar el Evangelio para un mensaje. Paso número 1, bosqueo. ¿Qué es un bosqueo? El bosqueo es una guía de los temas que usted va a tratar, de los tópicos que usted va a hablar. El bosqueo es el guión, el programa de todo lo que usted va a hablar. Muchos ven el bosqueo como un aporte o como un apoyo, una herramienta de inseguridad. Yo no le llamo inseguridad, yo le llamo orden, porque Dios se maneja en el orden. Un bosqueo. Paso número 2, título de su mensaje. El título de su mensaje: abriendo camino en los obstáculos. Bien, abriendo camino en los obstáculos. Paso número 3, busque un versículo bíblico que vaya acorde a ese tema. Pasos para abrir, o camino al abrir, o como usted entienda. Pasos para abrir camino en los obstáculos. Versículo bíblico acorde al tema. No es que usted va a titular de una forma y va a buscar un versículo completamente divorciado del tema, porque inmediatamente la gente, el que es entendido de la palabra, de la comunicación, se va a dar cuenta, pero usted está hablando de una cosa y salta con otra. No. ¿Cuál es el apoyo o referencia bíblica? Si usted extrae, si usted va a hablar de Job, usted toma una cita bíblica del libro de Job, el versículo 25 del capítulo 15 de Job. Procura leer el capítulo completo, estudiarlo, leerlo y escudriñarlo, el capítulo completo. Aunque usted extraiga un versículo, pero lea el capítulo completo de ese versículo, para que usted esté familiarizado al contexto que se está haciendo referencia a ese tema de Job. Paso número 4, describir y desglosar la historia. Usted dio el título, leyó el versículo. Usted, después de haber estudiado en su casa el capítulo completo, usted desglosa de qué se trata ese capítulo. El capítulo se trata de Job, que Job fue un hombre culto, un hombre digno, un hombre honrado, un hombre que tuvo una relación con Dios. Describir todo lo que hay en ese capítulo. Si hay un personaje en ese capítulo, procure estudiar cómo fue la vida de ese personaje del cual usted va a hacer referencia.
porque le va a enriquecer a usted y va a ayudar a que los hermanos tengan informaciones que tal vez no hayan tenido de este personaje, y va a permitir que su prédica sea más completa. ¿Quién fue Job? ¿Cómo fue la relación de Job? ¿Cómo fue el desenvolvimiento de Job en ese tiempo? ¿Cómo eran vistos los hombres como Job? Bien, si es de Pablo, ¿quién fue Pablo en su vida anterior? ¿Cómo conoció Pablo a Jesús? ¿Cómo Pablo fue reconocido en esa sociedad? ¿Cómo fue que Pablo se manejó dentro de esa población? Es decir, usted va a estudiar el personaje y le va a ayudar a usted a tener todo lo necesario. ¿Ven? Ya usted va teniendo una riqueza de ese mensaje. Luego que usted haya descrito todo lo que es el capítulo, después de haberle leído, llega el paso número 5. ¿Qué mensaje se aplica hoy, la historia que usted leyó, a la iglesia hoy en día? ¿En qué se aplica? ¿Usted tiene todo eso anotado? Yo tengo todo el guión de lo que estoy hablando aquí anotado y estoy haciendo referencia bajo ese orden. Así usted lo puede hacer para que su comunicación sea efectiva. Es lamentable que hay hermanos y predicadores que el título es una cosa, leen un capítulo es otra cosa y terminan hablando de otro tema que nada se relaciona al título ni al versículo que leyó. Leyeron el versículo del apóstol Pablo y terminan hablando de Abraham. Entonces la audiencia se queda como en el aire. Pero ¿cuál fue el mensaje verdadero que quiso? Porque esa persona no utilizó un bosquejo o un guión, porque entendía que usar esa herramienta es inseguridad, que eso es cosa de novato. Eso es mentira. Porque cuando nos toca conducir un evento secular, a mí me entregan un programa. Para que yo me guíe de todo lo que se va a hacer en esa actividad. Palabras de bienvenida de fulano de tal, palabras de salutación por fulano de tal, discurso central de la gobernadora, presentación artística de fulano. Yo tengo que obedecer a ese guión. Asimismo, cuando usted hace un mensaje, un bosquejo, usted está predicando en orden. Y cuando el Espíritu Santo ve que usted lleva un patrón del orden, Él se manifiesta y sabe los términos que va a utilizar a cada persona que está ahí. El Espíritu Santo conoce su audiencia y sabe por la situación por la que usted está pasando. Y dentro del bosquejo que usted preparó bajo la guianza del Espíritu Santo, Él va a poner la idea y usted la comunica. Porque hay un orden y el Espíritu Santo se maneja dentro del orden. Usted no puede o no debe sentirse presionado cuando se le asigna un mensaje y usted tiene un patrón de guianza para llevar la palabra. Luego de usted haber dado a conocer qué reflexión deja ese mensaje a la iglesia, ahora en la sociedad de hoy, ¿en qué se aplica lo que usted predica? O el versículo bíblico que usted leyó, ¿en qué se aplica a la sociedad de hoy? A las personas. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la conclusión? Introducción, tema. Versículo bíblico en referencia al tema. Desarrollo y conclusión. Cuando usted hace todo ese guión, su prédica va a ser enriquecedora. Otro factor importante: el tiempo no determina la calidad de su mensaje. Si el Espíritu Santo quiere hablar por 10 minutos, se da cuenta inmediatamente. Cuando ya usted no tiene argumentos, ya no tiene palabras para seguir hablando y entiende que el tiempo es muy limitado o solamente fue muy corto, y ahora vamos a buscar este versículo bíblico, vamos a ver qué dice. Ya Dios terminó de hablar, ya Dios le puso lo que tenía que
decir. Ya es usted mismo que quiere extender su prédica. La calidad de una prédica no lo determina el tiempo, sino el mensaje y en qué pudo incidir en la audiencia. Cuando la audiencia se siente cansada, usted lo nota. Y cuando la audiencia no le está entendiendo también. Porque una de las cosas que debes tomar en cuenta es observar su audiencia. Cara y expresión. Usted no tiene por qué extender un mensaje cuando ya el Espíritu Santo terminó de hablar. Dentro de los protocolos se debe respetar el tiempo de las personas y que esa persona tomó un momento para escucharle y recibir ese mensaje. Y es un factor bastante importante. ¿Cuáles son las ventajas del buen uso de la comunicación de la iglesia? Una iglesia sana. Cuando la iglesia se comunica constantemente, es una iglesia sana. Es una iglesia que siempre está fluyendo. Cada quien se expresa y cuando hay inconformidad de algo se manifiesta directamente a la persona implicada. No hay nada que esconder porque es una iglesia sana. Cuando el buen uso de la comunicación en la iglesia se manifiesta, hay crecimiento espiritual. La iglesia crece porque cada quien se está manifestando verbalmente como piensa y siente. Y usted crece espiritualmente. Dios lo lleva a una dimensión extraordinaria porque usted se está manifestando. Y es una iglesia en crecimiento. No hay chismes, no hay murmuraciones, no hay malentendidos, porque los malentendidos se aclaran, porque es una iglesia sana que se comunica de manera efectiva. También una iglesia que se comunica efectivamente es una iglesia unida. Hay unidad. Cada quien se une al otro. Es una iglesia que está fluyendo en unidad. Hay confianza. Una iglesia bien comunicada, hay confianza, porque ya yo sé cómo tú eres, cómo piensas, cómo reaccionas, y ya sé por dónde voy a partir en esa parte. Ya yo tengo la confianza de comunicarme con Mildred porque sé cómo es ella, y sé cómo hacerlo con la hermana Atena, sé cómo hacerlo con la hermana Carmen, porque hay confianza entre nosotros. Y cuando una iglesia no se comunica de manera efectiva, no hay confianza. ¿Por qué? Porque se limita en hablarse unos con otros. Hay dinamismo de trabajo. Una iglesia bien comunicada, hay un dinamismo de trabajo. Todos quieren colaborar, todos quieren participar, porque hay una fluidez de expresión los unos a los otros. Y el último tema es, ¿cuáles son los protocolos de comunicación dentro de la iglesia? Debemos saber escuchar. Escuchar es una riqueza. Escuchar es madurez espiritual. Eso de interrumpir a las personas cuando está hablando, eso no es correcto. Deja que las personas se expresen, se manifiesten. Y luego, cuando esa persona termina, usted se manifiesta, usted se expresa. Evite ser impulsivo, no interrumpas. Escucha. Y cuando usted está en una audiencia, usted debe escuchar atentamente cada palabra que expresa la persona. Evite distracciones con celulares. Si usted entiende que el mensaje o la llamada que usted va a recibir es más interesante a lo que se está haciendo en la iglesia, usted puede tomar e ir afuera y usted se comunica. Porque es una falta que una persona esté hablando y usted está haciendo uso de un celular. Si usted dedica una hora al Señor, se lo dedica a Él íntegramente. Y todas las personas que tienen un celular lo pueden poner en vibrador y todas las llamadas que entre usted va a devolver. En caso de que no sea una emergencia familiar o de la casa.
frente al altar. Un predicador que venga, esta persona es usada por Dios en ese momento. Usted, dentro de sus modales y educación, debe limitarse al uso de los aparatos electrónicos. Póngalo en vibrador y devuelva las llamadas que le entren. Pero eso de que una persona esté hablando y usted usando el celular y chateando, es una falta hasta de respeto a la persona. Eso no es protocolar, no es prudente y mucho menos de un cristiano. Valorar y respetar el punto de vista de cada persona. Una persona, aunque tenga diferencias de opinión de usted, hay que respetar el punto de vista de cada persona. Si usted está dando un estudio y usted no está de acuerdo, usted debe respetar el punto de vista. Puede manifestar una idea dentro del marco del respeto, pero no le haga ver a la persona que su forma de pensar es menos de lo que usted cree o de lo que usted entienda que es más importante. Su punto de vista no es más importante que el otro, sino que cada quien lo tiene diferente y se valora y se respeta. Eso es una forma de comunicación efectiva. Y es lamentable que programas cristianos en los medios de comunicación empiezan a hablar los tres juntos. Y que cuando uno no está de acuerdo de que Pablo no fue el último apóstol, el otro dice que no, que hay apóstol, entonces se arma un escenario de discordia y ahí no está Dios, porque Dios no está en discordia. Si usted dice y tiene el apoyo bíblico de que Pablo fue el último apóstol y el punto de vista de usted que no, que hay apóstol en este tiempo, yo respeto su punto de vista, tú respetas el mío, vámonos a lo que dice la palabra, usted lo interpreta de esta forma, yo lo interpreto de la otra, y Dios entiende, y que sea el Espíritu Santo que dé la revelación. Amén. Espere que le autorice si desea expresarse. Si hay un congreso, un taller, un estudio bíblico coordinado por el pastor, espere que haya el turno de preguntas y respuestas e intervención. El pastor está dando un congreso, un estudio bíblico, y en medio del mismo usted le interrumpe. Usted está rompiendo el protocolo de comunicación efectiva, porque en el momento que usted le interrumpe, a él se le va la idea y no va a concentrarse en lo que está hablando porque usted le interrumpió. Para eso hay una tanda de preguntas y respuestas. Usted anota lo que quiera preguntar o lo que usted quiera manifestar y luego levanta la mano, espere que se le dé el turno y usted ahí se expresa. Eso es muy importante. Anunciar las actividades con datos claros y precisos. El miércoles tenemos un culto donde la hermana Bonnie Sánchez, que vive en la calle Barrio Las Flores, a las 5 de la tarde, y nos reunimos a las 4:30 aquí en la iglesia. Es una comunicación clara. Eso de que la hermana Bonnie vive por ahí al lado de... Procure buscar los datos concretos y cuando se anuncie aquí todos los hermanos tengan la información precisa de lo que se va a hacer. Eso de que los domingos usted va a vocear desde allá, es por ahí, al lado de la barbería. Por ahí usted coge un camino y se coge por allá, hermano. ¿A dónde? ¿Es por la barbería? No. Usted recorre todos los datos. ¿Dónde es que vive la hermana Bonnie? Ella vive en Las Flores, Lo anota al coordinador de ese culto. Fulano, quiero anunciar el culto donde la hermana Bonnie Vamos a darle la oportunidad al hermano Robert Matos, que va a anunciar un culto que se va a hacer en la casa del hermano. Se va a hacer un culto donde la hermana Bonnie va a la iglesia Buenas Nuevas a las 9 de la mañana en la casa de tal y tal. El punto de reunión es tal. Aunque usted no tenía esa información, usted le preguntó a la hermana Carmen dónde vive Bonnie antes de anunciarlo aquí. Pero eso de improvisar en el altar un domingo no se ve protocolar, no se ve bonito, no se ve elegante.
porque una persona que le esté visitando, un amigo, va a llevarse la impresión de que es una iglesia que está desorganizada en temática de comunicación. Y para eso hay comunicadores como Robert y como esta servidora que le podemos ayudar y guiar para que las cosas se hagan correctamente, y todo lo que es otras ramas de otras carreras están para ayudarle, como la conferencia que ofreció la hermana abogada, muy bueno, exactamente, Lidia Muñoz, y hay otras temáticas de otras ramas para que la iglesia sea edificada. Por eso debemos tener cuidado en esa parte. No presionar públicamente a las personas sobre actividades, algo muy importante. Si usted va a anunciar una actividad en protocolo de comunicación y que requiere saber quiénes van a asistir, tenemos un culto en la iglesia Buenas Nuevas a las 9 de la mañana. El pastor fulano de tal invitó a la iglesia Rocío de Dios para que todos participemos. Si usted desea saber cuántas personas van, usted puede pedir, levanten la mano a los hermanos que van a participar en esa actividad. Si solamente la levantaron 3 personas y las demás no la levantaron, en protocolo de comunicación usted no puede presionar a la audiencia que no levantó la mano para asistir a esta actividad. Si el hermano no levantó la mano, es porque ese día, a esa hora, no está disponible, no puede, o en ese momento tiene un compromiso, o simplemente no se siente cómodo ese día, o tiene una situación de salud, o algo. Por algo no levantó la mano. Si la levantó la hermana Lavidania, Mildred y la hermana Carmen. Bonnie, ¿y tú no vas? Es mi hermana, ¿y tú, Tony? ¿Y tú no vas? Yo no puedo decirle a Tony que por qué no va, porque no es protocolar. Ahora bien, cuando termine el culto, yo si tengo la confianza con Tony, no te vi levantando la mano, ¿tiene algún compromiso, un problema? ¿No puede ir a la actividad? Ay, no, mi hermana, yo ese día tengo que ir al médico o tengo una situación. Pero no públicamente, porque no es protocolar. El manejo correcto de la comunicación, si solamente lo levantaron 3 hermanos, pues vámonos con 3 hermanos y con quien usted tenga la confianza o que quiera motivar en este momento. Si yo quiero motivar a la hermana Xiomara, me encantaría que tú fueras a la actividad, no te vi levantando la mano, pero vamos, yo te paso a buscar si quieres, o si no tiene dinero para el transporte, yo te paso a buscar. Lo pueden hacer, pero dentro de la discreción. Nadie tiene que darse cuenta de eso, y más un domingo. Eso es reglamentario para que podamos hacer ese uso correcto de la comunicación en la iglesia. Por el momento vamos a concluir esta primera parte del buen uso de la comunicación dentro de la iglesia. En los próximos meses estaremos dando otra conversatorio de otra temática del buen uso de la comunicación a través de los medios. Hay hermanos que les encanta predicar el evangelio en los medios y estamos aquí para ayudarles. El de hoy, de esta noche, es de manera interna. Amén. Porque la comunicación es muy amplia y dentro del orden del Señor vamos a hacerlo de manera pausada. También evangelismo en los medios radiales, que también el hermano Robert Matos puede capacitarnos en esa parte, porque es un locutor y que tiene muchos años trabajando en los medios radiales. Hermanos que le gustan comunicar a través de la radio, también Robert Matos puede preparar un tema. Pero más adelante, en los próximos meses, estaremos con gusto en una segunda parte del buen uso de la comunicación, tanto dentro como fuera de la iglesia. Dios les bendiga, que Dios les guarde. Mil gracias por escuchar estos consejos prácticos que el Señor nos ha permitido compartir. Si hay algún hermano que tiene un comentario, una pregunta, una inquietud o de algo que desea manifestar, este es el momento. Amén. Saludos si están grabando.
Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Está todo claro? Me comuniqué de manera efectiva. ¿Lograron entender todo? Vi al pastor tomando nota, qué bueno. El pastor puede ofrecer. Discúlpame que eso es un hábito. No, me encanta, me encanta, me encanta. Eso da la impresión al expositor de que los temas y los puntos fueron importantes y que pueden aplicar. Eso es una recomendación también, tomar notas de los talleres donde ustedes participen en otras iglesias, porque es muy bueno, y consultarlo a la luz de la palabra. Amén. Si no hay más preguntas, una vez gracias, y estamos en una próxima ocasión de compartiendo del buen uso de la comunicación en la iglesia y fuera de la misma. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias. Y la gloria es para el Señor.